Y enos aquí, camaradas, un nuevo día, un nuevo video y una oportunidad más para hablar de Boku no Hero Academia. A ver, esperen. Ya no voy a tirarle mierda a tu estudio, Rómulo, ya vete a casa. Perdón, ¿en qué íbamos? 2025 es sin duda un gran año para los fans de la franquicia en casi todas las formas. Tuvimos al Vigilantes animado, la última temporada llegará pronto, tuvimos un último fanbook cargado de contenido inédito, parece que las Team Up Missions seguirán por un buen rato junto a otros spin-offs, live action, no lo han cancelado, eso es algo. El juego de Strongest Heroes ya lo van a desconectar. Pero hey, el Battle Royale sigue y el One Justice 2 está completo y en rebaja. ¿Y es algo? Justamente en materia de videojuegos, la franquicia de Izuku y compañía tienen una posición medio extraña. Pocos juegos no han tenido, juegos relevantes y traducidos a Occidente también han habido, aunque lo he dicho varias veces, Boku no Hero no es ni tendría que recibir el mismo tratamiento que otros mangas al saltar a otros medios. En los videojuegos justamente es donde se ejemplifica mejor. O sea, los One Justice están bien, pero no me negarán que un Fighter Z o un Injustice de estos personajes sería todo un hitazo. Fue por eso que nunca consideré meter a la Academia de Héroes en esta sección. Pero entonces, recordando unos posts muy peculiares en Twitter que vi hace más de un año, el perezoso con TDA en mi cerebro comenzó a andar como nunca. Y eso es lo que me trae aquí. Takus, gamers, sean todos bienvenidos una vez más a ¿Cómo sería el juego perfecto? Trayéndoles una más que extensa y especial propuesta videojueguil para el manga y anime Boku no Hero Academia. Así que preparen esos dones suyos, pónganse sus trajes de héroes y aprieten las nalgas para sacar su plus ultra, porque aquí comenzamos. Lo anterior sobre el trato a esta franquicia en otros medios no es solo un capricho, porque hay que pensarlo duramente. Antes que otra cosa, Boku no Hero Academia es un manga de superhéroes. Claramente, un juego de peleas, sea del tipo que sea, es una propuesta funcional. Injustice, Marvel Nemesis son la prueba de esto, pero claro, como hablamos de un manga de la demografía Neketsu, hay que considerar que prácticamente casi todas las series tienen un juego de peleas. Un RPG táctico de cartas a la Midnight Suns tampoco sería muy descabellado y con la dinámica de los dones tendría mucho que ofrecer, pero estas mecánicas ya se han visto reflejadas en varios títulos de móviles de una u otra forma. Lo mismo podría decirse de un ARPG lineal cual Marvel Ultimate Alliance. Entonces, y dándonos cuenta de que de hecho esta franquicia ya solo le falta el terreno party o de citas por cubrir, ¿cómo darle la vuelta y entregar la experiencia jugable definitiva tanto para los fans como a posibles nuevos compradores? Es así que me remonto a lo mencionado anteriormente. Lo que están viendo es un mod del personaje principal de Boku no Hero Academia para el título Marvel's Spider-Man Miles Morales en PC. Uno de tantos mods que posee el título, pero que por tema de temática es de los que mejor encaja con el juego. Y fue al ver estas imágenes que, y pensando en lo que podría ser uno de los títulos AAA basados en manga más ambiciosos de todos los tiempos, la respuesta no podría haber sido más obvia. Para este nuevo juego basado en la franquicia de los héroes, el género a elegir sería el de acción-aventura en mundo abierto, tomando de referencia, obviamente, a la saga del Trepamuros en PlayStation, aunque también un poco de títulos como los Arkham, los Infamous y ese tal Project Mugen. Y sí, probablemente alguno me mencionara que esto es más o menos lo que ya vimos en The Strongest Hero a una escala móvil, pero les aseguro que esto es a otro nivel. Hablamos de un juego que estaría en todas las plataformas a un precio estándar, hasta para salir en Game Pass día 1. Cualquier publicidad es buena. Y por supuesto, en un sentido temático, tiene sentido. Estos juegos suelen enfocarse en la variedad de misiones principales y secundarias, más la libertad casi total en el orden y modo en que las resolvemos. Algo que para un manga como Boku no Hero influiría mucho a nivel de historia y gameplay con el tema de la popularidad y exposición de los prohéroes en este universo. Pero claro, de eso hablaremos más adelante. Concretamente, y como en otros videos de esta sección, quisiera dividir la propuesta en tres partes: la narrativa que se desarrollaría en este título y los elementos que plantea para el gameplay, la jugabilidad en detalles sobre sus mecánicas principales, el movimiento por el mapa mismo y lo que tenga para ofrecer, misiones tanto principales como secundarias, entre otras ideas,
que ayudarían a diferenciar este título de otros de la franquicia o de los que me estoy basando. Y finalmente el contenido post lanzamiento, háblese de expansiones, trajes DLC, paquetes de música, etc. Así que con las bases ya puestas sobre la mesa, iniciemos con lo que a nivel de historia contaría este título, al que yo llamaría Boku no Hero Academia Ultra Legacy. Ok, el manga ya terminó, el anime va por las mismas, y quitando spin-offs y hasta una posible continuación que no llegaría hasta después de como 5 años mínimo, es claro que al hablar de historia en nuevos productos de la franquicia, nos encontramos en la frontera final. A saber lo que quiere hacer el live action y el cómo condensará la historia del manga en una saga de películas. Una quinta película de anime con otro villano de una línea argumental descartada por el autor y bueno, varias cosas. Tomando en cuenta que los One Justice ya se encargaron de presentar los eventos del manga y el anime en un formato interactivo, creo que este título debería seguir el ejemplo de los ya mencionados Arkham y Spider-Man de PlayStation, en los que se crea una historia original que retoma personajes, tramas y elementos célebres del material de origen para entregar una experiencia única por su cuenta. Y eso en parte ya lo hemos visto gracias a las películas, con narrativas originales que son canónicas, pero ambientadas en ciertos momentos que no afectan a los eventos principales. Y en este punto tenemos un gran lienzo en blanco para desarrollar una nueva gran aventura para Izuku Midoriya y compañía. Hablo claro del periodo post-time skip en los capítulos finales del manga. Para esta propuesta quisiera rescatar mi pitch de cómo sería un Boku no Hero Academia 2, una historia ubicada varios años después del manga y que toma de base a un Izuku ya hasta con familia, solo que para fines de este video la tomaremos con pinzas y modificaremos ciertos elementos, adelantándola a más o menos donde se quedó con el último one shot de Eri. Pero bueno, para no marearlos tanto, aquí les va la sinopsis que iría al reverso de la portada de este Ultra Legacy. El héroe del One for All, Deku, está en su cúspide al estar cada vez más cerca de su tan anhelado puesto número 1 en el ranking y al trabajar junto a sus amigos de la academia, además de tener a su lado a la heroína Urabiti. Pero todo cambiaría drásticamente cuando nuevas amenazas aparecen en el radar con un objetivo en común: detener el tan proclamado Día del Juicio de los Dones. Deku y compañía tendrán que dar de todo para desenmascarar a una nueva inquisición de dones y a una figura que se presenta como un salvador, pero que en el fondo lo corrompe una venganza por completar. La prueba definitiva para el noveno sucesor está por llegar. En esta historia, Izuku ya sería un prohéroe establecido gracias a su armadura de batalla, misma que sería la espina dorsal del gameplay. El mismo estaría en un punto de paz tanto para él como en su entorno, lo cual haría que la presentación de los llamados Inquisidores se sienta con gran impacto, ya que a pesar de tener a todos sus aliados, su experiencia con villanos desde joven y su talento nato, tendría grandes dificultades al enfrentar a estos y la amenaza principal del título, que tendría una fijación peligrosa con él, corriendo el peligro de perder a seres amados más que nunca. Más encima, las dificultades de balancear su vida como civil, profesor de la UA y héroe profesional de renombre. Y ya que esta historia podría considerarse no canónica dependiendo cómo lo decían los encargados, se abren muchas posibilidades con este y el resto del elenco. Momentos melosos que los fans llevan esperando desde hace años, nuevos momentos épicos para recordar y hasta tragedias que romperían el corazón de más de un adepto. La misma contaría, claro, con mini expansiones que continúen la aventura principal o hasta indicios para una posible continuación en caso de ser exitoso el título, sin contar con las líneas argumentales que traerían misiones secundarias, ya sean de enfrentar amenazas en segundo plano, rescate de civiles en situaciones de riesgo o incluso de coleccionables. Por último, en cuanto a narrativa, quisiera destacar 2 puntos. El primero es que Izuku sería el personaje a controlar en casi su totalidad del título. Y digo casi, pues otra característica que tomaría de los Arkham y Spider-Man es la posibilidad de tener a 1 o 2 personajes extras para controlar en misiones concretas de la campaña. En este caso, Katsuki Bakugo y Ochaku Araka serían las opciones más tangibles. Y finalmente, que este título contaría con un puño de finales alternos, los cuales se obtendrían a través de ciertas decisiones específicas que se tomarían en la campaña por una mecánica de la cual hablaremos más adelante. Así que, en resumen, estaríamos ante un modo historia de 20 a 40 horas máximo para este título, mostrándonos el prime de este nuevo héroe profesional y demostrándonos de una vez por todas
porque es el héroe más grande de todos los tiempos. Muy bien, ahora entramos a lo que verdaderamente les interesa de estos videos, la jugabilidad para este hipotético juego. Iniciando con los dos elementos clave para ir desmenuzando todo a partir de aquí. El primero, en que este sería un título de mundo abierto en tercera persona, con un énfasis en la movilidad a través de este mapa que sería la ciudad de Musutafu, más algunas áreas aledañas y las respectivas zonas interiores en algunos de los edificios o sitios destacados de la urbe. Y el segundo elemento es el propio protagonista, un Izuku Midoriya, el cual en este punto de su vida perdió el One for All, pero ganó una super armadura Mark Hammer 40.000 con sangre de Viltrumita y semen de Alien X, que además emula todos los poderes que tenía el One for All. Ok, el combate seguiría la línea de los otros juegos ya mencionados, centrado en la realización de combos a múltiples enemigos simultáneos, pudiendo realizar ataques finisher con cinemáticas especiales. Todo esto gracias a los botones básicos. El primer botón sería para ataques físicos, golpes y patadas. El segundo botón sería para ataques a distancia con el uso del Air Force, sus características balas de aire. El tercer botón se usaría para la evasión. Esta sería la forma de representar el equivalente del don detección de peligro, con un icono sobre la cabeza de Izuku cuando esté por recibir un ataque. De hecho, al conseguir suficientes ataques desviados, se desbloquearía un movimiento insta-kill para uno o varios oponentes que haría uso del equivalente al don de palanca de cambios, acabando con todos en un instante. Y el último botón serviría para saltos y que al presionarlo 2 veces se activaría la levitación del traje para flotar por encima del entorno. El resto de los botones es donde veríamos representadas las demás funcionalidades del traje. Con el gatillo izquierdo podemos apuntar los cables del Black Whip para elegir con mayor libertad el objetivo en cuestión, y con el derecho podríamos sprintear ya sea en tierra para correr o para propulsarse en el aire con la ayuda del don Fajin o su equivalente en el traje. El botón por encima del gatillo izquierdo tendría la función de ir cambiando los artilugios a utilizar en el traje, cual ruleta. Todos estos basados en los dones del One for All, como el fantante de la cortina de humo o hasta los de sus compañeros mismos que se irían consiguiendo conforme avanzase en la campaña, mientras que el botón por encima del gatillo derecho se dispararían los Black Whips, ya sea para agarrar oponentes, elementos del escenario o anclarse en puntos fijos del mismo. Estos combates requerirían toda tu atención e ingenio para no quedarte machacando los botones como chango, ya que algunos enemigos tendrán dones o hasta equipo que podrán hacer daño considerable a la armadura y dejarte expuesto. Y conforme vayas avanzando en estos, tendrás acceso a un árbol de habilidades adicionales para utilizar en lo que sigue, desbloqueando técnicas propias, reminiscentes de otros personajes o que involucren en el entorno. Sin embargo, no todo es golpear villanos, pues si bien en los juegos como los Spider-Man resolvieron la forma en la que los enemigos escapan de una muerte involuntaria por parte del protagonista, bueno, más o menos, aquí se implementaría algo similar al sistema de karma de los Infamous, una barra la cual se iría modificando dependiendo de qué tantas vidas salve Deku o villanos atrape, así como las que no logra salvar o la manera en la que acaba con estos o el si no los atrapa, que en conjunto con unas decisiones que se le pondrían al jugador en cada misión principal del estilo salva a los rehenes primero o ve directamente al por el villano, eventualmente llegaría al último capítulo donde dependiendo de su desempeño con esta barra de popularidad y las decisiones que se hayan tomado, tendrías un final donde por ejemplo Deku se convierte en el héroe número 1 amado por todos, o uno donde todo salió mal y no sobrevivió al final boss, hasta uno amargo donde sí salva el día, pero por malas decisiones se gana el desprecio del público y el distanciamiento con sus amigos y pareja. Porque si hablamos de que una campaña mínimo duraría 40 horas, pues estos factores le darían una buena rejugabilidad para justificar la compra. Ya para acabar con el tema del combate, evidentemente tendríamos un jefe por cada par de misiones principales. Yo calculo 7 jefes destacables, en los que los primeros 6, cada combate tendría que centrarse en el uso de uno de los dones cultivados en el One for All: palanca de cambios, Fajin, detección de peligros, Black Whip, cortina de humo y flotar.
sirviendo como un gran tutorial para la llegada del jefe final, donde el jugador pone a prueba todo lo aprendido para una batalla no solo de voluntad o fuerza, sino también de ingenio y estrategia. Ya si tuviera que mencionar quiénes serían estos jefes, serían el principal antagonista, que usaría una super armadura como Izuku, el líder de la nueva facción enemiga conocida como los Inquisidores, y a Spinner en modo gigante como primer jefe de la aventura a los Sandman en Spider-Man 2. Pero no se abrumen, al igual que con esos juegos que usé de referencia, la idea en su núcleo es que cualquiera puede entrar sin saber nada y aprender de forma dinámica y sencilla, incluso verse cool arrasando con los oponentes. Así que es hora de seguir con el otro elemento esencial para el juego, el mapa. Uno que, en términos visuales, se vería como lo que se ha mostrado del mencionado Project Mugen, estética anime, apegada al estilo de la obra obviamente, pero con unos gráficos e iluminación que dan la impresión de alcanzar una capa de realismo nítido. Obviamente, al estar centrada en una sola ciudad metropolitana, no se trataría tanto de la extensión, sino de la accesibilidad dentro de la propia, más aún si consideramos que, al igual que Goku en Dragon Ball Z Kakarot, Izuku con su armadura podría llegar de un extremo al otro del mapa en menos de 2 minutos, e ignorando por momentos ideas como expandir el cielo como área transitable o recortar la distancia entre zonas como la montaña Gunga o Kamino, quisiera concentrarme por un momento en la propia movilidad del personaje principal, ya que gracias a los Black Whips, este podría tener su propia versión del sistema de balanceo de Spider-Man, con todo y piruetas en el aire, pero gracias al Fajin combinado con flotar, se alternaría a un modo similar al sistema de planeo de Batman, pues de lo que se sabe realmente no es que Izuku pueda volar, sino que planea con estilo. Es que sí entendí la referencia. El mapa tendría una extensión considerable de unos cuantos kilómetros y en su haber tendríamos una buena cantidad de edificios y áreas con interiores. La primera de todas siendo, evidentemente, la Academia UA, misma que contaría con todas sus áreas de estudio y de entrenamientos, incluido el Ground Beta y el extenso bosque que rodea la institución, misma en la que tendríamos que atender una serie de misiones donde tomaríamos el rol de maestro para la nueva generación de héroes. Otros puntos de interés relevantes serían la agencia de Izuku, que serviría como un punto de guardado y para personalizar la apariencia del mismo, otras agencias notables como la de Bakugo, la de Uraraka, la playa Takoba, donde Izuku entrenó por la primera vez, la compañía de Gentle y la Brava, que tendría convenios con el protagonista, tal como Lady Labs, que es la empresa de aparatos de soporte fundada por Mei Hatsume posterior al timeskip, y donde se implementarían mejoras especiales para el traje de Izuku, sin contar con bancos, centros comerciales y otros puntos donde transcurrirían el resto de las misiones y las peleas con jefes. De este modo, el mapa no se sentiría tan pequeño y a su vez se sentiría muy vivo, sin contar con los múltiples elementos del escenario que servirían para realizar ataques especiales, bancas de parques, postes de luz, transformadores, hidrantes, hasta vehículos. Y para hacerlo aún más vivo, tenemos las misiones secundarias, desafíos y objetos coleccionables. Las misiones variarían entre combates con gamberros, rescate de civiles en situaciones de peligro, recuperación de objetos robados, buscar a personas desaparecidas o hasta simplemente hablar con NPCs como el señor del parque en Marvel's Spider-Man 2, viendo el regreso de toda clase de personajes de fondo o secundarios de la obra original, como Muscular, el trío de Shiketsu y Pan Yosei, el detective Naomasa, entre otros. Los desafíos serían objetivos breves como atravesar una serie de anillos en el aire con la ayuda del Fajin y palanca de cambios, unos minijuegos tipo Test Your Might, donde Izuku ayuda a cargar objetos que caen de un edificio en construcción o algo así, hasta una serie de desafíos especiales hechos por un villano como Wolfram, del cual al completarlos desbloquearíamos una batalla especial con este mismo. Todo esto más los desafíos extendería la duración del título de unas 10 a 20 horas aproximadamente, así que para completar el título sin conseguir los otros finales, lo harían durar de 50 a 60 horas en total. Pero para los que de verdad se vician con estos juegos y con platinarlos al completo, tendríamos, como era de esperarse, los dichosos coleccionables, los cuales, además de hacer que los jugadores exploren por todo el mapa hasta por debajo de las rocas para tener ese precioso trofeo de platino, te recompensarían con puntos para desbloquear técnicas y habilidades en el árbol que ya mencioné anteriormente, y dependiendo del coleccionable, es que también obtendríamos mejoras específicas para la armadura de Izuku, de que se podrían implementar en la ya mencionada empresa de Hatsume. Dichos coleccionables se dividirían en 3 categorías: las libretas de Izuku, las cuales, si recordarán, él actualizaba desde niño con información específica de los héroes profesionales y eventualmente de sus compañeros, teniendo diálogos especiales con cada una de estas al recordar su tiempo como estudiante. La segunda categoría serían la mercancía de All Might,
desde las chamarras de edición especial, las figuras, el póster del 10º aniversario que se looteó de un muerto, y por último, recortes de periódicos que nos recordarían eventos cruciales de la serie original y otros de la carrera heroica de Izuku, detallándonos en estos nuevos elementos del lore que desconocíamos sobre el paradero de algunos personajes. Todo esto siendo reportado por la mujer esta que ni se animaron en ponerle nombre aunque sale desde la primera temporada. Basándonos en los números de los juegos ya mencionados previamente, podríamos echar entre 20 y 30 por cada categoría, llegando a un máximo de 100 en caso de írseles mucho la olla a los desarrolladores, o si son menos, esconderlos muy bien para que la labor no sea tan sencilla. Hasta que a las 2 horas un viciado antisocial saque una guía con todas las ubicaciones. Como siempre. Finalmente, habría otro tipo de desbloqueables que se obtendrían ya sea por misiones o al conseguir logros específicos dentro del juego, los trajes y las mejoras de la armadura. Empezando por lo segundo, ya que mencioné varias veces. Estos servirían para dar funciones adicionales a modo de ataques únicos o defensas que imitan las habilidades y o dones de otros personajes de la franquicia, que tendríamos que acudir a Hatsume para que las configure de modo que el traje se mantenga estable, limitándose a una o dos mejoras, pero abriendo a un abanico de posibilidades a los que los jugadores puedan desenvolverse en los combates. ¿Recuerdan lo que dije sobre la agencia de Izuku? Bueno, en este sitio es donde podríamos personalizar la armadura del mismo, inicialmente con paletas de colores que recuerden a los trajes anteriores de Izuku en su juventud, o hasta de otros personajes como Bakugo, All Might, Endeavor, etc., para eventualmente desbloquear los trajes antiguos del personaje, atuendos de civil, algunos vistos en los artes adicionales de Horikoshi, hasta algunos originales y exclusivos para el propio juego. Solo que no se les vaya a ocurrir una mafufada como esta. Por favor. Mapache, qué porquería. Y así como lo ven, esto sería el contenido general en su versión base de Ultra Legacy. Bastante completito si me lo preguntan. Daría más que suficiente para que los fans se contenten y quieran conseguirlo todo, o por lo menos una buena porción de lo que tienen para desbloquear. Sin embargo, no soy un iluso. Sé muy bien que en los tiempos que corren es imposible entregar un juego AAA sin pensar en el contenido post lanzamiento. Y vaya que tengo ideas para esto. Y es que los juegos base para esta propuesta también nos dejan con bastantes opciones para darle más tiempo de vida a este título hipotético, gracias a un pase de temporada que prácticamente duraría un año. Dentro de lo más básico tenemos a trajes y pistas musicales como contenido DLC. De los primeros es fácil pensar en algunas apariencias que definitivamente se venderían muy bien. El traje de sigilo de World Heroes Mission, el de Dark Deku, la tan anhelada apariencia del nombrado por los fans My Medieval Academia, o hasta el de Mirko por el arte del año nuevo para decir Se te ven los huevos, Joaquín. Y de los siguientes debo aclarar que en este título se armaría todo un original soundtrack desde cero, más la inclusión de uno que otro tema inconfundible como You Say Run, Might Plus You, Hero 2 o Hero A en unos paquetes de música que estoy seguro también llamarían la atención de los fans más acérrimos. Pero el verdadero paquetazo de contenido sería el de las expansiones de historias, de las cuales podríamos sacar de 3 hasta 5 como el Kakarot, mismas en las que podríamos explorar momentos claves del manga y anime como la Primera Guerra, la batalla final o el periodo de Dark Deku, o bien tramas originales derivadas de lo visto en el juego principal como en el DLC de La Ciudad que Nunca Duerme. Tal vez enfrentar a los miembros restantes de los Inquisidores o una serie de fanáticos de Spinner que se inspiraron en él por el libro que escribió al final del manga, o tal vez aquí nos digan qué pasó con el papá de Deku. Yo sé que no va a pasar, coño. O ya saben, tal vez uno centrado en Izuku y Ochako resolviendo crímenes juntos. La idea sería que por cada expansión de historia se incluyese un puñado de trajes y pistas musicales con una separación de 2 meses máximo para cada contenido nuevo, ya que al no tener certeza de que se realice una secuela, lo mejor sería tratar de abarcar lo más posible en estos DLC. Sino que le pregunten al Kakarot, al Ninja Storm 4, al Xenoverse. Muy bien. Esta es la parte que seguros varios esperaban. El momento donde después de romperse el coco durante días para armar esta propuesta, la rompo salvajemente en pedazos por una pizca de realismo. Por lo tanto, es hora de hacer la pregunta del millón. ¿Es posible que salga un juego de estas características? De entrada,
¿quién podría desarrollar algo semejante a pesos pesados como los Arkham o los Spider-Man? Pues lo del Dragon Ball Z Kakarot en este video no venía a grapa. Su desarrolladora CyberConnect 2 fue la encargada de traernos al mundo de Dragon Ball a esta escala inimaginable. Y sí, el estilo de juego era distinto, pero esos también hacen juegos de pelea, así que no es como que no se puedan adaptar a nuevas condiciones o formatos. Entonces sí, tendremos un desarrollador que podría encargarse de la chamba si es que Viking no expande sus horizontes, pero eso basta para poder hacer esta propuesta. En realidad, Boku no Hero Academia indudablemente es una de las franquicias de manga y anime más populares del momento, pero en términos de gaming, no estoy seguro si decir que ha sido todo color rosas. Los títulos más fuertes de este universo literalmente vendieron 2.5 millones de unidades juntos. El Ultra Rumble tuvo más de 10 millones de descargas el año pasado y no he encontrado una actualización del dato. Y del Strongest Hero pues tampoco hay mucho de dónde sacarle porque ya hasta lo desconectaron. Eso quiere decir que si bien probablemente sigamos viendo juegos de esta franquicia por otro par de años en lo que la fiebre por la franquicia se disipa, hacer un título con todas las características que yo propuse o ya de plano que fuera más en la línea de algo como Kakarot sería una inversión sumamente riesgosa para los dueños de la licencia, pensando que en un juego así costaría mínimo de 90 a 100 millones de dólares para arriba, incluso si ahogaran a los consumidores en DLCs y tuvieran una monstruosa campaña de marketing, algo de lo que no son precisamente expertos con estos juegos fuera de Japón, no habría garantía de que este título sea el triunfo del siglo. O sea, Kakarot vendió 8 millones de unidades por ser Dragon Ball. Ultra Legacy no puede quedarse debajo de eso o de 5 millones porque sería un fracasazo rotundo. Y si a eso le agregamos el conformismo y mediocridad de los dueños de estas licencias a la hora de hacer juegos, resumidamente diría que chances las hay, pero de que pase, pues ya sería un saltote de fe. Aunque considero que de hacerse así y bien, sería una gran forma de dar a conocer la franquicia en un nuevo entorno y por supuesto ofrecer un producto de gran calidad que no le tenga nada que envidiar a otros titanes del medio. Así que, como dicen por ahí, el tiempo lo dirá. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Si les ha gustado, por favor dejen su like allá abajo. Compartan este video con todos sus amigos y conocidos que sean fans de esta franquicia. Coméntenme qué les ha parecido, qué creen que me faltó o ustedes les gustaría ver en un juego de Boku no Hero. Déjenmelo saber allá abajo, los estaré leyendo. Suscríbanse para ver más contenido de anime y videojuegos. Activen las notificaciones para enterarse de cuando subo videos o shorts. Y ya tenemos activadas de vuelta las pestañas de miembros del canal y de super gracias, donde pueden apoyarme desde 20 pesos y también acceder a beneficios exclusivos como ver los videos desde un día antes, entre otras cosas. Pueden hacerlo sin compromiso, no pasa nada si no. Y por último, los invito a seguirme en mis redes y en mi server de Discord, donde pueden conocerme un poco más. Les ha hablado el intermediario y nos vemos la próxima.